Bueno, vamos a comenzar con este tema que en una clase pues he tratado de compactar la información más importante del mismo, empezando por masticar un poco el esquema que es un poquito extraño, ¿no? Este tipo de sistema se llama OFDM, de Orthogonal Frequency Division Multiplexing, o multiplexación. Ustedes saben que multiplexar es como repartir por división de frecuencias, pero esas frecuencias son ortogonales. Esta palabrita es clave. ¿Okay? ¿Qué es OFDM? Es un sistema que combina multiplexaje y modulación, ya les dije que de una manera un poquito extraña, para lograr una mayor eficiencia espectral, ¿okay? Un mejor uso del ancho de banda suministrado. Pero además tiene otras ventajas que vamos a ir aprendiendo en el camino. Y tiene que ver con la lucha contra lo que se llama el desvanecimiento selectivo por multitrayectoria, que vamos a aprender un poco hoy, que cambia un poquito el modelo de canal con respecto a lo que hemos usado en el curso de Comunicaciones 1 y en nuestro curso hasta ahora. ¿Okay? Esta técnica fue, digamos, patentada hace muchísimos años, en el 1966, para variar en los laboratorios Bell, pero tardó un poco en llevarse a la práctica hasta que alguien encontró el parecido entre lo que hacía OFDM y usar una transformada rápida inversa, una IFFT. En ese momento se disparó su uso y no ha parado. Para que tengan una idea, los estándares más actualizados de transmisión, que antes se llamaba transmisión telefónica, ¿no? Hoy es transmisión de datos en donde hay audio, video y todo, voz, todo lo que a usted le parezca. Y eso está en ambos estándares. Apareció con fuerza con 4G y ahora en 5G existe dentro del estándar LTE. El estándar LTE, que por cierto Kevin hizo su tesis con eso, creo que es justo para Movistar. Ese estándar adentro tiene, como usted sabe que los estándares tienen, bueno, ¿y qué tipo de modulación se usa? ¿Qué tipo de ancho de banda, etcétera? Bueno, LTE usa OFDM. Entonces, esa es la mejor demostración de que este esquema llegó para quedarse, ¿no? El uso de OFDM. Pero también se usa en sistemas de transmisión de transmisión digital terrestre, televisión digital terrestre. A lo mejor ustedes no saben mucho de eso, yo tampoco he profundizado, pero sí sé que hay varios esquemas, entre ellos el europeo, luego está el Estados Unidos, está uno chino, el japonés, que fue el que adoptó Venezuela, por cierto, para nada, porque ya no se usa. Aquí se compraron, o sea, a Argentina justamente se le compraron lo que se llaman set-top boxes y se repartió en barriadas y eso, se les repartió las antenas y las cajitas, pero ya ni siquiera tenemos el satélite Simón Bolívar, que era clave pues, en esa aplicación. Hoy en día hay países, creo que Alemania es uno, que tachó la posibilidad de televisión digital terrestre y sencillamente usa el esquema 5G para ese tipo de aplicación. Para la difusión de televisión usa el esquema 5G. También está en cosas más básicas como por ejemplo redes generales de tipo MAN, redes Wi-Fi, redes WiMAX, que son redes de área local, y también en sistemas como DSL, que es parecido a ADSL que se usa en ABA, CanTV, y algo que no se conoce mucho en toda Sudamérica, pero sí en Europa, que es Digital Audio Broadcast, que es radio digital, ¿no? En vez de tener radio analógica, radio digital. Tiene, como se dan cuenta, una potencialidad enorme y ya van a ir entendiendo por qué. En un esquema clásico de multiplexaje, como les digo, el multiplexaje lo que hace es repartir un evento o un elemento. Por ejemplo, hay multiplexaje en tiempo, hay multiplexaje en frecuencia. Entonces, si es en tiempo, es un ratico tú, un ratico yo, un ratico otra persona y nos repartimos el tiempo. En frecuencia, un ejemplo clásico son las emisoras FM, en donde, bueno, tú eres 99.9 y estás ahí toda la vida. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes portadoras de, por ejemplo, FM, de estaciones de FM, cada una tiene una frecuencia central y además hay un distanciamiento mínimo que tiene que ver con el ancho de banda y además hay una zona que es una banda de guarda. Entonces, eso hace que, por ejemplo, aquí tenemos 7 usuarios
miren todo el ancho de banda que se gasta. En OFDM, como las portadoras son ortogonales entre sí, cosa que ya nosotros vimos en FSK, y vimos específicamente FSK ortogonal, nos damos cuenta o nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a poder solapar los espectros. Aquí está el centro de una portadora, acá está el centro de la otra, y al final yo voy a poder rescatar la información perfecta por el simple hecho de que ellas son ortogonales. Yo siempre en esta lámina les pongo un ejemplo que yo en los proyectos de señal lo mandaba mucho, que era una transmisión aprovechando la ortogonalidad. Tomaba una señal de voz y la multiplicaba por coseno. Ese coseno era de frecuencia 10K. Tomaba otra señal de voz y la multiplicaba por seno de la misma frecuencia. Esas dos transmisiones iban montadas sobre la misma banda de frecuencia y no se confundían. Cuando uno llegaba al receptor, uno generaba una rama con coseno, una rama con seno y podía separar las dos señales de voz, simplemente aprovechándose de la ortogonalidad. La ortogonalidad es una herramienta valiosísima para lograr una detección limpia y confiable. Entonces, pero no solamente eso, miren qué maravilla, miren todo lo que me estoy ahorrando de ancho de banda. ¿Por qué? Porque las mismas 7 portadoras ocupan mucho menos ancho de banda gracias a que esas portadoras son ortogonales. Aquí, antes de empezar a darles OFDM, tengo que repasarles detalles como lo que es la ortogonalidad, porque va a ser importante, y presentarles algo nuevo como son los modelos inalámbricos. ¿Okay? Primero, nosotros vimos ortogonalidad primero en señales. Yo les decía que si dos señales no coincidían en tiempo, no coincidían en frecuencia o tenían simetría opuesta, eran ortogonales. Sí, sí, pero eso es una ortogonalidad entre menos infinito e infinito. Esa aquí no me interesa. A mí me interesa aquí ortogonalidad, y ustedes deben estar clarísimos en eso, en un tiempo de símbolo. En ese intervalo de tiempo quiero que sean ortogonales. Afuera no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, eso se refleja, por ejemplo, que dentro del intervalo de tiempo T símbolo, como la lámina de la izquierda, las sinusoides que estamos estudiando tengan todas un número entero de ciclo. Eso garantiza la ortogonalidad entre ellas. ¿De acuerdo? La ortogonalidad se mide o se calcula multiplicando, por ejemplo, dos de esas sinusoides e integrándolas entre 0 y T símbolo. Eso da 0, son ortogonales. Pero en frecuencia tenemos que respetar un distanciamiento mínimo entre las portadoras. Les recuerdo que en FSK, que es tener, fíjense que aquí hay como 2 encuadrados, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Resulta que nosotros llegamos a demostrar matemáticamente que la distancia mínima entre portadoras era Fs medios. La desviación era Fs cuarto, pero la distancia es 2 veces la desviación. Entonces me da Fs medio. ¿Okay? Bien, eso es válido, pongan atención, porque yo asumí que las dos portadoras estaban en fase. O sea, una era coseno de omega 1t y la otra era coseno de omega 2t y no tenían fase. O sea, estaban en fase entre sí. Pero cuando nosotros ahora nos metamos con OFDM, nos vamos a dar cuenta que como la fase puede no ser 0, no puede ser la misma entre todas las portadoras, nosotros aquí la condición de ortogonalidad, que nunca vamos a demostrar, nos va a llevar a que la distancia mínima es Fs. ¿Okay? Entonces, para este tiempo T sub S, la distancia entre portadoras para que permanezcan ortogonales entre sí es Fs. ¿Okay? Entonces, eso es algo bien importante porque cuando una de las portadoras es máxima, todas las demás pasan por 0. Y a la hora de detectarlas es una detección muy confiable, como les he tratado de explicar. Lo siguiente que vamos a ver son modelos de canales que nosotros no hemos tratado. Nosotros hemos modelado a lo sumo el canal como un filtro con atenuación, sumando con un ruido. Aquí estamos viendo vamos a ver, mejor dicho, un modelo de canal que son los canales móviles inalámbricos, ¿verdad? Que son distintos. En primer lugar, imagínense que aquí está una antenita, por ejemplo, adentro estoy yo con mi teléfono celular y estoy recibiendo la transmisión de este sitio. Porque estoy en espacio libre o incluso dentro de un centro comercial, se producen estos efectos de rebote.
esta onda llega, ¿verdad? Rebota contra este obstáculo. Si este árbol no existiera, llegaría directo. Esta llegaría por rebote y todas esas señales se suman. Y eso genera una señal que podría no ser buena. Podría ser que esa interferencia sea destructiva. ¿Okay? Bueno, este tipo de fenómeno se va a llamar o va a producir un fenómeno que se llama desvanecimiento. Desvanecimiento es reducción. ¿Okay? A pequeña escala debido a la multitrayectoria. Ustedes ven múltiples trayectorias que puede haber un rayo directo y varios rayos alternativos por rebote. ¿Okay? Existe otro desvanecimiento. Bueno, por supuesto que existe un desvanecimiento que puede ser debido sencillamente a los obstáculos, como este arbolito que está aquí, o un edificio, una pared. Existe el desvanecimiento más clásico que uno estudia mucho en los enlaces de microondas, por ejemplo, que son los desvanecimientos de la potencia debido a la distancia simplemente. Entonces, fíjense que la potencia recibida se modela como la potencia transmitida por un factor que depende, por un lado, del lambda, que es inversamente proporcional a la frecuencia transmitida, y por otro lado, la distancia que separa las antenas transmisora y receptora. Ese desvanecimiento para ustedes o atenuación es mucho más conocido, seguramente, que este que estamos viendo ahora. Entonces, aquí se suele utilizar modelos para este tipo de situación que incluyan una respuesta impulsiva, señales y sistemas, que tiene 3 deltas. Estas son deltas discretas y estas son deltas continuas. 3 deltas ubicadas en el origen para representar el rayo que llega directo, ¿okay? Con una amplitud A, que normalmente es menor que 1, porque ningún canal amplifica, todos atenúan. Y luego tenemos unos ecos o rebotes que están representados en la respuesta impulsiva con una delta desplazada. ¿Recuerdan la propiedad de desplazamiento en tiempo que representa un cambio de fase? Bueno, aquí lo tenemos clarito en este problema de multitrayectoria. Entonces, esto hace, como lo vamos a ver en un ejemplo inmediatamente a continuación, que llegue la señal retardada porque se fue por un camino más largo y probablemente más atenuada, evidentemente, ¿no? Entonces, se suele usar mucho 3 componentes, las que están aquí hasta aquí. Una de camino directo y 2 ecos. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, los retardos, que son T1 y T2, podrían estar entre 1 y 100 nanosegundos si estamos dentro, por ejemplo, en un centro comercial, o, por supuesto, que pueden ser más grandes si estamos fuera. Y no es lo mismo si estamos en una montaña que si estamos en una zona plana, si tenemos muchos árboles o no, si tenemos muchos edificios o no. Y para que tengan una idea, la ganancia, pues yo hoy estoy, que se me va rapidito el ratón. Y la ganancia no es tal cosa. La ganancia realmente es una pérdida, por eso le pongo el signo negativo. Para que tengan una idea, podría ser de 20 dB. Nosotros sabemos que 20 dB es una relación entre potencias de 100 a 1. Eso lo repasamos y lo usamos en este curso. Muy bien. Para que tengan más clara la situación, imagínense que yo tengo una señal de entrada, esto es en tiempo, y la convoluciono con una respuesta impulsiva que tiene 3 deltas. Ustedes saben que convolucionar una delta lo que hace es agarrar la forma y ponerla donde está la delta. Entonces, convolucionar con la primera delta me da esto, convolucionar con la segunda me da esto, y convolucionar con la tercera me da esto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido lo que nosotros denominamos dispersión. Es parecido, ojo, cuando yo usaba la palabra chorrear en la ICI, porque la señal se está extendiendo hacia los lados. Aquí duraba 1 segundo y ahora aquí en la salida dura 3, por ejemplo, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de esta respuesta impulsiva. ¿Okay? Ahora, resulta que si uno le saca la transformada de Fourier a una respuesta impulsiva, nos da la respuesta en frecuencia. Entonces, fíjense que dependiendo de las posiciones de las deltas, de las alturas, etcétera, etcétera, resulta que la respuesta en frecuencia, que ojalá fuese plana, pues no lo es. Tiene sectores en donde la ganancia, o mejor dicho, la atenuación es más fuerte. Estos son valles que se corresponden a zonas donde si por mala suerte hay una línea espectral aquí, esa línea va a sufrir una atenuación. Visto
en tiempo, esta es una frecuencia baja, esto es una frecuencia alta, y podría ocurrir que la frecuencia baja caiga en un valle y miren cómo se achica. Y la frecuencia alta puede, vamos a suponer que se puede hasta amplificar. Lo cierto es que la señal de entrada era la suma de estas dos sinusoides. O sea, tiene una forma en tiempo X. Olvídense que cuando usted suma estas dos señales no le va de igual. Es decir, eso genera distorsión de las señales y hasta pérdida de las mismas. Aquí hay un ejemplo hecho en Simulink. Más adelante le pongo cuál es el modelo en Simulink que lo hace, en donde usted coloca las deltas como usted quiera, pues las deltas ubicadas en cualquier parte, con cualquier altura, y después ve la respuesta en frecuencia. Esto está en decibeles. Entonces, esto es HDF. Uy, qué horrible. Miren este hueco horrible que hay aquí. Esto es menos 30 decibeles. O sea que el que caiga aquí se murió. Ya no cuente con él porque se murió. Okay. Toda esta historia viene porque OFDM va a ser un enemigo contra las interferencias por multitrayectoria brutal. De hecho, les voy a hacer un ejemplo para que vean cómo OFDM va a combatir este fenómeno. Entonces, nos estamos enfrentando a una realidad que no conocíamos, que es los modelos de canales inalámbricos y también se le llama canales dispersivos. ¿Okay? Dentro de esa categoría, usando ese modelo, ¿verdad? Existen dos formas distintas de que esté pasando la situación. En esta, fíjense que no hay línea directa. Y en esta sí hay línea directa. ¿Okay? En este caso, el modelo se llama que es modelo Rayleigh. ¿Por qué? Bueno, porque alguien se toma la molestia de ir censando la potencia de la señal. Déjenme buscar ya va, se me perdió el marcador. Yo voy con un medidor de potencia, voy midiendo la potencia de la señal recibida en este sitio, que es el sitio del receptor que me interesa, y voy haciendo su gráfico temporal. Como eso es aleatorio, le saco la FDP y adivinen, me da una función de Rayleigh. La función de Rayleigh es una función que parece como una campana y distorsionada. Primero, solo existe para valores positivos, aquí la potencia siempre es positiva, y es algo así como esto. Entonces, en este tipo de modelos donde no hay rayo directo, la potencia recibida se comporta estadísticamente con una distribución de Rayleigh. Y desde el punto de vista del modelo, observen aquí abajo el modelo, fíjense que la delta del origen no existe, porque no hay rayo directo. ¿Okay? En cambio, existe otro modelo que está en aquellos casos, que aplica en aquellos casos donde sí tenemos rayo directo, y en ese caso, fíjense que sí tenemos las tres deltas, la que representa el rayo directo, que es esta, y los otros dos que son rebotes. ¿Okay? Aquí también se pone una persona con toda paciencia a medir la potencia, la variación de potencia recibida en el tiempo, y se da cuenta que estadísticamente la FDP no es gaussiana, no es Rayleigh, es Rice. Y dije esto adrede, porque cuando yo les enseñé a ustedes cómo se comportaba un detector asíncrono de OCA y de FSK, les dije que el ruido tenía un comportamiento o gaussiano, o Rayleigh, o Rician. Entonces, no es la primera vez que mencionamos esto en el curso. Lo cierto es que es distinto un modelo que tenga eco, solo ecos, o un modelo que tenga ecos y una trayectoria directa. ¿Okay? De una vez le voy a decir que si en un sistema solo existen ecos, OFDM va a ser excelente, porque se va a aprovechar bien el ancho de banda y además va a combatir el fenómeno de la dispersión por multitrayectoria. En este caso, igual. Si yo tengo un rayo directo y tengo ecos, allí OFDM funcionará muy bien, ¿verdad? Porque va a combatir ese fenómeno que también, aunque no haya rayo directo o haya rayo directo, al haber eco, hay el fenómeno multitrayectoria y se puede presentar una HDF como esta. Y eso es malo, malo, malo. ¿Okay? Muy bien.
resulta que la Universidad de Stanford, tomando como base este modelo de 3 delta, ellos se pusieron a estudiar qué valores tendrían T-1 y T-2, por ejemplo, y las alturas, para ciertas situaciones físicas. Por ejemplo, ¿cómo serían cuando el terreno es montañoso? Eso es la categoría A, pero tiene bastante densidad de arbusto, o cuando es montañoso, pero tiene baja densidad de arbusto, o cuando es plano. Y generaron varios modelos SUI que se llaman SUI 1, SUI 2, SUI 3, etcétera, en donde lo que cambia son las constantes TSU1, TSU2, A, B y C. ¿Okay? Entonces aquí le puse un ejemplito. De hecho, esta gráfica la acabo de poner hace rato porque dije, oye, la gente no va a estar entendiendo de qué le estoy hablando. Entonces tuve que volver a montar el PDF de OFDM. Lo acabo de montar. Entonces, el SUI 1, por ejemplo, tiene el rayo principal en 0, el primer rebote en 0.4 microsegundos y el segundo rebote en 0.9 microsegundos. Entonces, eso, ¿cómo les digo? Facilita el modelo de situaciones específicas físicas. Si estás en plano, si estás en montaña. ¿Okay? Bien, entonces aquí les puse el modelo que usé anteriormente, que lo saqué de Simulink, que me permite para una combinación de respuestas impulsivas con alturas distintas y posiciones distintas, ir viendo la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí fíjense que nuevamente se ven esos valles, que son los que van a fregar a portadoras que puedan estar aquí. ¿Okay? Al fin voy a comenzar con OFDM. ¿Okay? Pongan atención. Yo tengo una cantidad de bits de entrada que quiero mandar a otro sitio. ¿Okay? Supongamos que esa ráfaga de bits son estos que están aquí. Esto, por cierto, fue un proyecto que yo mandé a hacer con Labvio hace unos cuantos años, ¿no? No tanto. Entonces aquí tengo mis bitsitos, entonces tengo 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. Lo primero que hace el esquema OFDM es definir una modulación que voy a usar. Entonces aquí les puse una que hemos usado muchísimo, que es QPSK. Muy bien. Entonces eso significa que para QPSK, que es cuaternario, yo necesito agrupar los bits de 2 en 2. Y eso hago aquí. Fíjense, estos dos los pongo aquí. Después los siguientes dos los pongo aquí. Los voy poniendo de esta forma. ¿Por qué de 2 en 2? Porque es QPSK. Si fuese 16 QAM, tendría que agruparlo de 4 en 4 y así sucesivamente. Muy bien, ya tengo mi 0, 1 en la primera fila, 1, 0 en la segunda. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a hacer lo que se llama un mapeo. Para el mapeo, vamos a necesitar mirar la constelación, ¿verdad? Y definir, así como definíamos U1 coseno y U2 seno, aquí vamos a definir un eje que es el eje en fase, que es I, y un eje que es el eje en cuadratura, que es Q. Normalmente y yo creo que por eso es que yo tengo esa deformación de que le solía dar muchas veces a U1 coseno, normalmente I está asociado al coseno y Q está asociado al seno. Pero ahora los vamos a tratar distinto. Ahora los vamos a tratar de manera que el eje Q es un eje imaginario. Es que es como si estuviésemos en el círculo trigonométrico. ¿Ok? Estuviéramos representando números complejos. Entonces, por ejemplo, este que tiene componente positiva I y componente positiva Q, ¿verdad? Simplemente lo llamo 1 más 1 por J. Este, por ejemplo, fíjense que tiene las dos componentes negativas. Total, que cada uno de ellos tiene un número complejo. Entonces yo hago un mapeo, por ejemplo, a esta pareja que es 0,1, le asigno 1 más J o 1 más 1I. A esta pareja que es 1, 0, le asigno 1 menos I, etcétera, etcétera. ¿Okay? A cada uno de esos elementos, yo les asigno un número complejo que va a generar una magnitud y una fase. ¿Okay? Entonces, esa es la primera fase de OFDM. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, imagínense que ya yo tengo mapeado 4 parejas de bits que me da 4 símbolos. 4 símbolos que son los símbolos básicos de QPSK. ¿Okay? Bueno, miren lo que voy a hacer ahora. Tengo que alterar un oscilador
O sea, una sinusoide dependiendo de esto que está aquí. Por ejemplo, fíjense que aquí todos tienen una magnitud que es raíz de 2. O sea que aquí básicamente todos estas sinusoides van a tener una amplitud igual para esos símbolos, para esa modulación, pero la fase va a ir cambiando. ¿Okay? Entonces, cuando usted tenga 4 símbolos en la mano, se los coloca, yo siempre digo que se los pongo de sombrero a la sinusoide, ¿ok? Eso les va a cambiar la amplitud y la fase cada sinusoide, y entonces usted va a sumar esas 4 sinusoides. Y eso, oigan bien, es lo que genera lo que se llama el símbolo OFDM. ¿Okay? Repito, los bits de entrada se agrupan de acuerdo a la modulación. Si es 8 PSK, estamos agrupando los bits de 3 en 3. Entonces, este sería el primer símbolo, este sería el segundo símbolo, pero no, aquí escogimos QPSK. Perfecto. Entonces los agrupo en pareja, porque las parejas me generan 4 símbolos distintos. Excelente. Los tengo ya ahí. Por cierto, esto va a pasar hasta el infinito. Lo que pasa es que si solo tengo 4 portadoras, yo agrupo primero 8 bits y mando las primeras 4 portadoras con esos sombreros. Vienen los siguientes. Vuelvo otra vez a afectar los sombreros de las portadoras y así voy generando símbolos OFDM. Entonces, fíjense, oigan bien, estos se llaman símbolos sin apellido y este señor se llama símbolo OFDM. ¿Okay? Para una transmisión M área arbitraria, donde M siempre es potencia de 2, escojo un número de portadoras que nunca es 4, como el ejemplo que está aquí. Lo que pasa es que me es fácil explicárselos con 4 portadoras, ¿verdad? De manera que este símbolo, ¿cuántos bits lleva sobre sus hombros? ¿Cuántos bits lleva? Bueno, usted primero pregunta, disculpe, ¿cuántas portadoras tiene? Les voy a poner un ejemplo distinto al que está aquí. Mira, tengo 8 portadoras. Perfecto. ¿Y qué modulación tiene? Mira, tengo 16 QAM. Ah, ok. O sea que para cada una de las portadoras tengo que esperar 4 bits para montárselos de sombrero. De manera que voy a necesitar 32 bits. De manera que este símbolo OFDM llevaría sobre sus hombros 32 bits. ¿Okay? ¿Qué va a ocurrir? En este ejemplo particular que tenemos 4 portadoras nada más, aquí tengo 4 osciladores, ¿verdad? Y la modulación es QPSK, cada una de ellas necesita 2 bits. Por lo tanto, en este ejemplo daría 2, que es gracias a la modulación que elegí, y 4, que es el número de portadora. 2 por 4, 8. En este caso, cada símbolo OFDM llevaría sobre sus hombros la información de 8 bits. Y esto es infinito. O sea, ahora vienen los próximos 8 bits, después vienen los próximos 8 bits, y se van generando símbolos OFDM secuenciales. ¿De acuerdo? Imagínense que es bien, bien sofisticado, ¿no? Tener esta idea. Ok. Ya vimos cómo es la señal en tiempo. Ok, por cierto, cada vez que tenemos esta cantidad de bits que completan a las 4 portadoras, ese resultado total se llama símbolo FDM. Ese símbolo dura un tiempo que vamos a llamar T sub S. T sub S o T símbolo. T sub S va a estar asociado al tiempo que dura un símbolo OFDM. Veamos acá. Cuando nosotros hablamos de ortogonalidad, lo primero que no les aclaré, ¿y de dónde saqué yo? Ya vaya, usted está hablando de portadoras que son cosenos y ahora me pinta un sin cuadrado. ¿De dónde sacó eso? Bueno, les cuento. Cuando uno estudió señales, una de las transformadas más populares era hacer, ¿verdad? Un pulso, una sinusoide multiplicada por un pulso rectangular. En nuestro caso, el pulso rectangular dura T símbolo. Determinen la transformada de este trozo de sinusoide. Muy fácil. Como eso es una sinusoide, póngale coseno por pulso rectangular. Usted sabe que cuando usted multiplica en tiempo, convoluciona en frecuencia. La transformada de un pulso rectangular es un sin. La transformada de un coseno es una delta. Al convolucionarlo le queda un sin. Por eso es que aquí
en todos los modelos del espectro usted no ve deltas, no, usted ve sin. Bueno, y si sacamos la DEP, tendríamos sin cuadrados, que es lo que estamos viendo mucho en nuestras DEP, de todo lo que hemos avanzado en el semestre, el sin cuadrado ha estado presente. Entonces, por eso es que yo aquí pinto estos sin cuadrados superpuestos, pero después los pinto de una manera como más sencilla para hacer el gráfico más llevadero. ¿Okay? El espectro de una señal OFDM luce normalmente como una meseta. Estoy exagerando, ¿no? Es decir, estoy asumiendo que la suma de todo esto da más o menos esto. ¿Ok? Sumar todo eso da eso. Y usted va a ver un ejemplo práctico que les voy a mostrar que es así. Ahora, oigan bien, porque esas son preguntas clásicas. ¿Cuántos bits necesité para tener un símbolo? Eso ya se los enseñé en la lámina pasada. Pregunta, ¿cuánto es la distancia entre portadoras? Ojo, FS. Ah, pero ya va, ya va. Porque es que TSUS y FS son inversos. Ojo, ¿no? O sea que si yo les doy este, ya ustedes tienen este. Y viceversa. Si yo les doy la distancia entre portadoras, ya usted sabe cuánto dura un símbolo o FDM. Ah, bien, ¿cómo calculo el ancho de banda? Bueno, se los muestro. De aquí a aquí, aquí hay 7 portadoras, pero miren cuántas distancias hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, este número menos 1. Si son 8 portadoras, la distancia es 7 fs. Repito, 8 portadoras, usted mide de este pico a este pico. Y eso le da 7 fs. Pero aparte hay que tomar en cuenta, como lo hicimos en FSK, esta colita y esta colita que también sabemos que mide fs. Por lo tanto, para este ejemplo particular, el ancho de banda es 9 veces fs. Entonces, aquí está la fórmula general del ancho de banda. Eso también lo agregué ahorita, que no lo había puesto y dije, no, déjeme precisar, porque esto es tan complejo, tan sofisticado. Yo reboté varias veces antes de entender cómo funcionaba el esquema. Entonces, cosas básicas, ¿cuántos bits intervienen para la formación de un símbolo OFDM? Siguiente en importancia, ¿cuánto es el ancho de banda de una señal OFDM? Depende del número de portadoras y de, por supuesto, FS. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es la primera parte que les voy a trabajar en OFDM. Vamos a cerrar para continuar. ¿De acuerdo? Ay, el chat no me deja cerrar.